¿Quiere que empecemos con usted? ¿Sí? Venga. Venga. Bueno, muy buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a dar inicio a la quinta y última mesa de este Seminario de Actualización Fiscal 2008. En esta ocasión contamos con tres importantes ponentes. Es el doctor Rafael Coello, el doctor José Miguel Herreguerena y el doctor Alejandro Ibarra. Esta mesa se titula Código Financiero del Distrito Federal. Voy a dar una breve semblanza de el primero de nuestros ponentes, el doctor José Miguel Herreguerena Albaitero, y tras ello le dejaremos en el uso de la palabra aproximadamente 20-25 minutos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 1979. Tiene las especialidades en Derecho Fiscal 1980 y Derecho Económico Corporativo 1986 en la Universidad Panamericana. Actualmente es socio del despacho Ortiz, Sainz y Herreguerena, S.C. Coautor del Manual de Régimen Simplificado 1981, Instrumentos Financieros del Mercado de Dinero 1995, propuesta de un IVA promotor del desarrollo en la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública 1997, comercio electrónico, principios jurídicos y marco fiscal en la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública en el año 2001, establecimiento permanente residentes en el extranjero, igualmente por la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública en el año 2001. Es autor de Suspensión de pagos y concurso mercantil, efectos en materia del impuesto sobre la renta en la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública en el año 2000. Miembros de, entre otras instituciones, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Academia Mexicana de Derecho Financiero, International Bar Association y actualmente secretario de la Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública. Pues sin más, con esta semblanza, le dejamos en el uso de la palabra. Gracias. Muy buenas tardes. Antes de iniciar, quisiera agradecer al Instituto la oportunidad de participar con ustedes en esta tarde, sí, en este seminario, muy especialmente a la coordinadora del evento, a la doctora Gabriela Ríos Granados, que me permite estar con ustedes. Cuando nos invitaron al seminario, el tema de Código Financiero del Distrito Federal, sí, estuvimos platicando los participantes de esta mesa y dividimos fundamentalmente en tres. No vamos por la idea del seminario, que es un seminario más de análisis que de simple actualización, ¿sí? No vamos a entrar a todos los temas de la reforma del Código Financiero, sino básicamente a tres de los grandes temas, de los temas más trascendentes que implican esta reforma. Sin duda alguna, uno de los temas que son más trascendentes es el del impuesto predial del Distrito Federal. El impuesto predial del Distrito Federal, además de ser trascendente por su importancia en el presupuesto del gobierno del Distrito Federal, tiene un efecto que yo llamaría de popularidad. Es el impuesto, sí, tal vez junto con la tenencia, que aunque es federal, se recauda por parte de cada una de las entidades, que tiene mayor incidencia, sí, en la población en general. Sí, todo aquel que es propietario o poseedor bajo algún título legítimo o que la propiedad es controvertible, será sujeto de este impuesto. Por eso tenemos un universo muy grande de sujetos, sí, del impuesto predial. Y esto hace que haya un interés muy especial y que en los últimos meses, diría yo, haya habido toda clase de comentarios sobre la legalidad, ilegalidad, procedencia, improcedencia, constitucionalidad o inconstitucionalidad del impuesto predial. Inclusive un poco antes de empezar esta plática, algunos compañeros me preguntan, bueno, pues finalmente para ti es constitucional o no. Es una pregunta que está en el aire, ¿sí? Y es una pregunta que trataremos de ir desglosando, partiendo de los antecedentes, inclusive, como veremos, constitucionales, que hace que la respuesta no sea fácil, ¿sí? O había algún juez americano, sí, a principios del siglo pasado, que decía que un buen abogado era el que podía predecir las decisiones de los tribunales. Yo comentaba un poco en plan de broma que yo soy mal abogado porque no puedo predecir muy bien las decisiones de los tribunales. Hay demasiados factores, ¿sí? Y
no es tan fácil, no tenemos una teoría jurisprudencial tan desarrollada como para que esto lo haga predecible. La propia materia fiscal es tan cambiante que hace casi imposible esto, ¿no? Yo me conformaría con dejarles sembradas una serie de preguntas más que una serie de afirmaciones en esta sesión. Dicho esto, sí, empezaremos ya con el tema del impuesto predial. El impuesto predial, como cualquier impuesto, tiene sus elementos esenciales, que ya se comentaban mucho también en la parte del IETU. No voy a hacer un análisis tampoco del sujeto, tasa, etc. Me voy a basar en la base gravable. ¿Y por qué me voy a basar en la base gravable? Me voy a basar en la base gravable porque es la principal modificación que sufrió el impuesto predial este año. Para entender la modificación, me voy a remitir a 2007, para saber dónde estábamos hasta el año pasado y dónde estamos este año. Hasta el año pasado teníamos fundamentalmente dos maneras de determinar la base gravable en el impuesto predial. Era el artículo 149, que tenía dos fracciones. La primera fracción establecía que el impuesto predial se pagaría bajo la base del valor catastral. Más adelante también lo vamos a analizar, simplemente ahorita digamos cuáles eran los elementos fundamentales para la determinación de la base. Y la segunda fórmula o procedimiento para determinar la base era base rentas. Se pagaba el que resultara mayor. Entonces, no es que fuese un régimen propiamente opcional, sino era un régimen obligatorio, teniendo que pagar el contribuyente sobre la base mayor. El valor catastral, que también traemos más a detalle más adelante, simplemente dejo apuntado que se puede determinar bajo dos procedimientos. Bajo un procedimiento de un avalúo directo o bajo un procedimiento de valores unitarios. Estos dos temas los iremos desarrollando poco a poco. ¿Sí? El procedimiento para base rentas era un procedimiento muy engorroso. Y digo que era porque vamos a ver que se eliminó. Pero se determinaba tomando en cuenta el monto de las rentas del bimestre. Esto se multiplicaba por un factor del 38.47. Esto se multiplicaba por un factor de 10 y esa era la base gravable. A esa base gravable se le aplicaba el impuesto e inclusive dependiendo si el predio era para uso de casa habitación o para uso comercial, se le volvía a aplicar un factor. ¿Sí? ¿Qué pasó con este procedimiento? Este procedimiento normalmente lo que provocaba es que tuviéramos una base gravable mucho mayor, ¿sí?, a la del valor catastral. Sí, esta inflación, como decían en la sesión pasada de la base gravable, provocó una lluvia de amparos. Esta lluvia de amparos, sí, culminó en una contradicción de tesis en la 17-2003, sí, en donde el Pleno decidió que la aplicación del factor del 10 era inconstitucional. Era inconstitucional con base en dos elementos fundamentales. El primer elemento era el elemento de proporcionalidad, dado que la aplicación de esta fórmula aritmética, ¿sí?, daba como resultado una base que no tenía nada que ver con el valor comercial. Eso por una parte, y al no tener que ver con el valor comercial, era un impuesto desproporcional. Desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de equidad, resultaba que si dos contribuyentes que tuvieran un inmueble con el mismo valor, inclusive en la misma zona, si uno lo rentaba, pagaba más impuesto que el otro. Sobre un impuesto, digamos, sobre la posesión, no sobre la renta, lo cual la Corte decidió que no era un referente, ¿sí?, objetivo y razonable para hacer el distingo entre ambos contribuyentes. Por ende, se declaró inconstitucional. Con este antecedente, llegamos a la exposición de motivos, ¿sí?, de la reforma para 2008. ¿Sí? Hay una parte de la exposición de motivos que yo creo que es digna de análisis. Podríamos aquí sacar otro tema que también ha estado muy en boga últimamente, que es la necesidad de cambiar la fórmula de nuestro juicio de amparo. ¿Sí? Textualmente lo que dice, bueno, textualmente era bastante más largo, hice una especie de resumen, aunque las partes sustanciales sí las entrecomillé, pero sustancialmente lo que dice es que la declaración de inconstitucionalidad de la Corte del factor del 10% ha ocasionado incertidumbre jurídica de los contribuyentes.
dado que las autoridades siguen aplicando, y dicen, no está en la lámina, pero establecen obligados por el principio de legalidad, ¿sí?, el factor 10. Y aquí viene la parte que yo creo que es más importante. Dice, la cual propicia un estado de injusticia e inseguridad jurídica. Yo no sé si se refiere a que la injusticia se deriva de nuestra fórmula Otero, es la única forma, creo, de explicar, ¿sí?, esta declaratoria en la exposición de motivos, lo cual sería muy interesante si esa es realmente la motivación, válgase la expresión, de la exposición de motivos. ¿Por qué? Porque es la única manera de hablar de injusticia. Si un contribuyente que tiene un amparo, ¿sí?, pues no aplicará el factor 10, y un contribuyente que no tiene el amparo tendrá que aplicarlo. Es la única manera, y eso es derivado, insisto, de nuestra fórmula Otero. Sí, es curioso que una autoridad administrativa se pronuncie en ese sentido. La segunda parte vuelve a hablar de inseguridad jurídica. Realmente yo creo que no había inseguridad jurídica. ¿Sí? No había inseguridad jurídica porque, bueno, quienes entendemos las reglas y los alcances de la sentencia de juicio amparo, pues entendemos que esto no nulifica la aplicación de la norma, sino simplemente aquellos quejosos que estén protegidos por la justicia federal. Entonces yo creo que no había inseguridad jurídica. A mí no me queda claro. Lo que se me hace más interesante es la parte de injusticia jurídica, ¿no?, porque sí es una especie de pronunciamiento al tema de la fórmula Otero. Dicho lo anterior, sí, regresamos a tener actualmente una sola base. Sí, y dentro de esa sola base, sí, los valores unitarios van a jugar un papel predominante. ¿Qué se ha dicho de los valores unitarios antes de la reforma? En 1999 hubo una reforma constitucional. Una reforma constitucional que va a ser trascendente desde mi punto de vista para poder calificar dentro de una interpretación sistemática constitucional si realmente tenemos un impuesto predial constitucional o inconstitucional. La reforma, ustedes lo tienen en la pantalla, básicamente lo que establece es que los ayuntamientos deberán en el ámbito de su competencia, deberán de proponer a las legislaturas estatales desde las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarias de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Esto, insisto, fue una reforma constitucional del año 1999, ¿sí?, que además estableció, ¿sí?, un artículo 5º transitorio dentro de esta reforma. ¿Sí? Y este artículo 5º transitorio también nos va a ser fundamental para poder analizar si nos encontramos ante un impuesto regular o irregular desde el punto de vista de constitucionalidad. Lo que se estableció en el artículo 5º transitorio es que antes del ejercicio del 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos, y esto es importantísimo, dice, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios del suelo que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, llámese predial, sean equiparables a los valores de mercados de dicha propiedad y procederán a hacer las adecuaciones en su caso. Esto fue un mandato constitucional. Mandato constitucional que habrá quien pueda sostener que es una norma imperfecta, dado que no tenía una sanción para aquellos ayuntamientos y legislaturas estatales que no lo cumplieran. Una primera incógnita sería, bueno, estamos hablando de legislaturas estatales, ¿sí?, y se ha discutido mucho la naturaleza de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, si le resultan aplicables tanto los derechos como las obligaciones, ¿sí?, de las legislaturas estatales. Sin embargo, también, ¿sí?, en una contradicción, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?, dirimió la controversia, estableciendo claramente que las obligaciones, y concretamente,
¿sí? La controversia versó concretamente sobre esta disposición que estamos hablando, el artículo C del inciso C, perdón, del artículo 115 de la Constitución, ¿sí? Resolviéndose que sí le resultaba, ¿sí?, obligatorio a la Asamblea Legislativa. Sí, esto va a ser trascendente porque, por lo menos en principio, situación que no sucedió, pero en principio, el gobierno del Distrito Federal estaba obligado, ¿sí?, antes del 1 de enero del 2002, a tener un padrón actualizado y a dictar las medidas, y vuelvo a decir, dictar las medidas necesarias para que los valores unitarios correspondieran a precios de mercado. Supuestamente como cumplimiento de esta disposición, el artículo 2 del decreto que modificó al Código Financiero y otras disposiciones de carácter local en el Distrito Federal, ¿sí?, emitió el listado, ¿sí?, o las tablas que contienen el listado de los valores unitarios. ¿Sí? Aquí las traigo, es un mamotreto más o menos de este tamaño, en donde se divide, ¿sí?, se divide a la Ciudad de México, ¿sí?, en regiones, manzanas, colonias catastrales, se divide el tipo de la construcción, el tipo del predio e inclusive, su clase. En estas tablas que emite la Asamblea se establecen en principio los valores unitarios. Esos valores unitarios realmente, ¿sí?, ¿en qué cambiaron este año? ¿Sí? Este año se utilizaron básicamente, ¿sí?, para las construcciones. No hubo una actualización mayor, en algunos aspectos hubo una actualización tomando en cuenta, ¿sí?, factores casi de inflación, ¿sí?, y en donde tenemos modificaciones muy trascendentes es en el valor del suelo. ¿Sí? En la delegación, por ejemplo, Miguel Hidalgo, ¿sí?, es la delegación que tiene mayor actualización. Sin querer entrar, porque creo que el foro no es el adecuado, sin querer entrar a consideraciones de orden político, ¿sí?, si consideramos que la delegada es un partido que no corresponde, ¿sí?, a la mayoría de la Asamblea, ¿sí?, queremos pensar que esto corresponde a realmente una actualización de esos valores. Lo que sí encontramos es que esa actualización de los valores, ¿sí?, tampoco tenemos una base, ¿sí?, o por lo menos no está expresada, para decir que en esa delegación especialmente, sí, hubo un mayor incremento que en otras delegaciones. Yo creo que los incrementos se fueron dando en varias delegaciones. Todavía este viernes, alrededor de las 8 de la noche, venía oyendo una entrevista de un alto funcionario del gobierno del Distrito Federal que decía que que efectivamente no se había actualizado todo el catastro, pero que es lo que les había dado tiempo, ¿no? Y que dentro de esa actualización que les había dado tiempo, pues sí le habían dado prioridad básicamente a la delegación Miguel Hidalgo, pero no siguiendo un criterio político, sino siguiendo un criterio económico, dado que aproximadamente el 35-40% del impuesto predial de la Ciudad de México se recauda en la delegación Miguel Hidalgo. Entonces se siguió un criterio económico y no un criterio político. Insisto, yo no tengo los elementos para dar una opinión sobre esto, son elementos más políticos y económicos que jurídicos. Simplemente lo dejo apuntado, como les decía, para dejar una serie de dudas e interrogantes sobre la mesa. Sí, ya entramos un poco al análisis constitucional del impuesto predial. La primera parte es la parte de proporcionalidad. La parte de proporcionalidad, sí, en donde, si tomamos en cuenta que el objeto del impuesto es el valor comercial de los inmuebles y que tenemos dos maneras, ¿sí?, de evaluarlos, cualquiera de las dos maneras de evaluarlos me deben de llevar a valor de mercado. El argumento que se usa mucho a nivel mediático es que hubo incrementos de hasta el 300%. Yo creo que por sí solo no es suficiente para probar que hay una falta de proporcionalidad. Lo que tendríamos que probar, en primer lugar, es, ¿sí?, que dentro de la evaluación que me están haciendo esos valores unitarios no corresponden al valor de mercado y por ende no se me está midiendo mi capacidad contributiva en forma real y eficiente, ¿sí?, o razonable y objetiva, como diría la Corte.
La segunda parte es el principio de equidad. ¿Sí? El principio de equidad tenemos dos posibles argumentos, ¿sí?, a considerar. El primero es un argumento interesante que se dio en la Ley Federal de Derechos, básicamente sobre los derechos de navegación, en donde, si ustedes recuerdan, había dos maneras de calcular el impuesto. Las dos maneras las dos maneras de calcular este derecho nos llevaban a resultados completamente diferentes. ¿Sí? Lo que dice la Corte es que dos contribuyentes que estén realizando el mismo acto, en este caso concreto, ¿sí?, y que tienen dos procedimientos que nos llevan a resultados diferentes, ¿sí?, si no se establece claramente que estos resultados serán diferentes, se viola la capacidad de equidad, porque sin tener un elemento distintivo entre dos sujetos que realizan la misma actividad, pagarán una contribución diferente. Esa sería la primera. La segunda sería lo de la parte de la actualización que les comentaba. Si es un hecho público y notorio de que no se actualizó, ¿sí?, primero desde el 2002, como era el mandato constitucional, ¿sí?, y segundo, ¿sí?, que no fue una actualización de un trato igual a todos, sino dependió, en el mejor de los casos, de factores económicos de recaudación y no de factores objetivos para dar un trato a todos los ciudadanos, independientemente de la colonia en que vivieran. La parte de legalidad, a mí en lo personal es la que más me gusta. ¿Sí? ¿Sí? La primera tesis es por todos conocidos, ¿no? Es la famosa reserva de ley, que antes le llamábamos garantía de legalidad, que los elementos esenciales de una contribución deben de estar consignados en ley. Aquí, si bien es cierto que hay una remisión, ¿sí?, que la Asamblea Legislativa debe establecer los valores unitarios, lo que también es cierto es que no hay un procedimiento que se establezca, ¿sí?, de cómo se determinan, a partir de cuándo se determinan y por qué se están determinando. Hoy por hoy, ¿sí?, insisto, ¿sí?, en declaraciones públicas, los propios funcionarios están diciendo que han tomado los elementos que tenían, ¿sí?, a la mano, ¿sí?, en las delegaciones que les dio tiempo. ¿Sí? De cuándo ni siquiera viene una referencia, ni siquiera se habla del mandato constitucional, si se cumplió o no se cumplió. Es obvio que no van a hacer la referencia porque no hubo cumplimiento de esa disposición. Lo que también es cierto es que como ciudadanos, sí, estamos totalmente indefensos a los procedimientos en donde las autoridades determinen los valores unitarios. ¿Sí? Es algo totalmente ajeno, en donde no sabemos ni qué procedimientos siguen, ¿sí?, ni cómo lo siguieron. No hay ni siquiera una referencia fundamental o básica de cuáles son los procedimientos que debe de seguir, ¿sí? En principio, la Asamblea Legislativa, y como veremos después, ni siquiera fue la Asamblea Legislativa, sino fue un órgano incompetente, ¿sí?, del Gobierno del Distrito Federal. Para este caso yo creo que nos resultaría aplicable, ¿sí?, aquella jurisprudencia de la Corte en relación a los índices nacionales de precios al consumidor, en donde se establecía que la actualización de las contribuciones, ¿sí?, basadas en el índice nacional de precios al consumidor era inconstitucional porque no estaba establecido en ley el procedimiento para su determinación. Esto es, partiendo de la base, también siguiendo un poco, y por razones de tiempo no me voy a extender demasiado, pero del reconocimiento de las cláusulas habilitantes, ¿sí?, y de la relatividad de la reserva de ley. Si bien es cierto que hay algunas consideraciones muy técnicas, como puede ser la evaluación de los valores unitarios del suelo o de la construcción, también es cierto que en ley se deben de establecer los procedimientos fundamentales que el órgano que determinará esos factores debe de tomar en cuenta. En este caso, insisto, no hay ningún tipo de norma o procedimiento que así lo establezca. Vicios al procedimiento legislativo. Ya vimos que el mandato constitucional es que los ayuntamientos deberán de presentar a las legislaturas locales. Aquí no tenemos ayuntamientos, entonces en teoría fue el Gobierno del Distrito Federal. Curiosamente, el órgano que presentó estas tablas fue la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, siendo que hay una dirección, de acuerdo a la ley orgánica del propio
del propio gobierno del Distrito Federal, que es la competente para la elaboración y presentación de estas tablas. Si esto de valores unitarios nos pudiera llegar a convencer, insisto, yo no quiero ser tan contundente como los expositores que me antecedieron, de decir esto es inconstitucional, sino yo veo aspectos de inconstitucionalidad cuestionables o interesantes para plantear. Si esto fuese válido, el efecto del amparo sería parecido a lo que pasó con el factor 10. Entonces diríamos, bueno, pues en principio si no tienes que pagar valores unitarios, tienes que pagar conforme a avalúo. El problema que nos presenta conforme a avalúo es que tenemos una vinculación en la propia ley. La vinculación entre avalúo y valores unitarios está en la disposición que establece que aquellos contribuyentes que opten por el avalúo, este avalúo les podrá servir por ese año y los 2 siguientes, siempre y cuando en los años siguientes utilicen la misma actualización que se utilizó para los valores unitarios. Esto es, hay una conexión directa en donde si llegáramos a concluir que los valores unitarios son inconstitucionales, la actualización que se me obliga en el valor de avalúo también me haría inconstitucional la disposición. Hay quien me podría decir, bueno, pues todavía puedo optar por hacer un avalúo anual, No estamos hablando, y es uno de los aspectos también importantes, no estamos hablando de que hacer un avalúo es como presentar una declaración, por más complicada que sea, de yeto. Estamos hablando de que no tenemos los elementos, la mayoría de la gente, yo por lo menos, yo no tengo los elementos para hacer una autodeterminación de cuánto vale mi casa. A lo más que podría llegar es a tomar el periódico y buscar una casa parecida que estén anunciando para su venta. Yo no soy ingeniero en construcción ni nada por el estilo. Entonces, si yo quiero hacer un avalúo de mi casa, no es una base autodeterminable, es una base que requiero de un perito calificado para ello, que me va a costar año con año un monto importante. Por eso la ley permite, y es una permisión, yo diría, hasta un poco perversa, que lo hagamos por avalúo. Y digo perversa porque implica que muchos contribuyentes tengan que hacer este avalúo sin contar con los medios de ello. Sería una especie de costo sobre el impuesto, trascendente e importante desde mi punto de vista. Por eso dice, bueno, no te voy a obligar a hacerlo cada año, te voy a obligar a hacerlo cada 3 años, pero el segundo y el tercero, vas a utilizar los factores de actualización para los valores unitarios. Esos factores de actualización, insisto, tomemos el caso de una zona concreta, la Miguel Hidalgo, la parte de Santa Fe, que tiene incrementos hasta del 300%. Entonces voy a tener que ajustar mi avalúo en el suelo por lo menos, hasta del 300%. Sin saber por qué, por lo menos de 2002 a la fecha, el precio, el metro cuadrado en Santa Fe no ha subido el 300%. Si lo tomamos con mucha anterioridad puede ser que sí, pero si pensamos, tal vez ingenuamente, que la legislatura cumplió el mandato constitucional, pues habría una incongruencia. Entonces, bajo esta base, ¿a qué nos llevaría? Nos llevaría a que todo el sistema tributario del impuesto predial, no nos encontramos ante una opción aislada, que nos imposibilita o nos limita la protección de la justicia federal, sino que nos hace inconstitucional el sistema. Esto es parecido, creo que como un símil, no como una aplicación directa, sino como una aplicación analógica de criterio. Podríamos tomar los criterios que se emitieron básicamente sobre el impuesto sustitutivo al crédito al salario. Aquí cité una de las tesis que está referida a consolidación, pero creo que es donde más claro se expresa. El hecho de que sea una opción no me impide considerar el impuesto en su totalidad si del mismo hay una consecuencia directa en mi patrimonio. ¿Qué va a acarrear? Bueno, va a acarrear una lluvia de amparos, además de los de Yeto que ya les platicaron. Creo que en materia de amparos también nos vamos a encontrar ante una multitud de amparos. Tal vez en este caso no sean tantos, por la simple y sencilla razón de que, como aquí hay mucho que es desde el punto de vista personal,
la parte de costo-beneficio para promover un amparo, sí, lo hace mucho más, o mucho menos atractivo, desgraciadamente. Y entonces ya estamos cayendo en un principio de economicidad en la promoción o no de los amparos, ¿no? Por eso yo creo que, y ya con esto cerraría la plática, yo por eso creo que tenemos que buscar una nueva fórmula en donde nuestro juicio de amparo tenga una protección no solo para aquellos que tengan más recursos o más bienes para que les sea costeable la promoción del juicio de amparo, sino para una fórmula en donde cuando veamos que, o la Corte decida que hay impuestos que no son constitucionales, no solo estén protegidos aquellas personas que tienen los recursos para contratar, ¿sí?, a los abogados que puedan llevar los asuntos, sino que haya alguna fórmula, insisto, no necesariamente estoy abogando por la derogación de la fórmula Otero, pero sí buscar alguna fórmula de una derogación tácita, una derogación tal vez posterior, sí, a a las disposiciones declaradas inconstitucional, para que, y es la única parte que me gustó de la exposición de motivos del Código Financiero, para buscar que no haya una injusticia fiscal en la aplicación de las normas. Con esto terminaría y solo me restaría agradecerle su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el apego al tiempo establecido. Créanme que yo no tengo la culpa, ¿eh? Vamos a dar paso al doctor Alejandro Ibarra Rodríguez. Es un placer tenerlo por aquí, doctor, una vez más. Como siempre me da mucho gusto poder saludarle. Es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Se desempeñó como abogado dentro de la firma Capín, Calderón, Ramírez y Gutiérrez Aspe. Posteriormente trabajó en la Procuraduría Fiscal y actualmente tiene su despacho con sede en la Ciudad de México. Ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey y ha dictado numerosas conferencias a lo largo de la República Mexicana. Sin más, doctor, le dejamos en el uso de la palabra. Gracias. Bien, buenas tardes. En principio, de igual forma, lo primero es agradecer la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas y en especial a la doctora Gabriela Ríos. Como ya adelantaba el doctor Reguerena, el tema esta mesa son las modificaciones al Código Financiero que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año. Desde una perspectiva académica, vamos a iniciar la revisión de lo que es el proceso de creación de estas modificaciones y adiciones, y vemos en una primera instancia cómo el Ejecutivo somete a consideración del Legislativo, de la Asamblea Legislativa, el proyecto de reformas el 30 de noviembre de 2007, para que posteriormente, el 17 de diciembre de 2007, la Asamblea Legislativa lleve a cabo el dictamen. Y una vez aprobado, el mismo se ha publicado, lo que sucede en el 27 de diciembre de 2007. Con ello vemos que cabalmente se cumple el proceso de creación de las normas, por lo que respecta a las modificaciones y adiciones que sufre el Código Financiero. Ahora bien, es importante destacar las justificaciones que da el legislador tributario en este caso, respecto a las modificaciones o algunas de las modificaciones, ya que no precisa sus justificaciones respecto a todos los ámbitos que la modificación conlleva. De la exposición de motivos claramente podemos advertir tres aspectos medulares que sostiene el legislador para justificar el conjunto de reformas. El primero, y ya nos anticipaba el doctor Reguerena, uno que hace referencia a la justicia tributaria, lo vemos reflejado con la derogación del artículo 149 en su fracción segunda, por lo que respecta al impuesto predial, ya que, como bien lo señalaba, por primera ocasión se pronuncia una autoridad respecto a la injusticia. No lo confundamos con los principios de justicia tributaria, es más una acepción del proceder que va a seguir aquel contribuyente
que no obtuvo una resolución favorable respecto a la inconstitucionalidad del impuesto y que actualmente venía aplicando un precepto que con anterioridad había sido declarado inconstitucional. Otro de los aspectos que justifican las diversas modificaciones es el que se refiere a la eficacia recaudatoria, y en este sentido el legislador sustenta sus modificaciones en el afán de recaudar. Para ello basta revisar las modificaciones o los incrementos a las tarifas de agua. Una de ellas es ampliar el número de contribuyentes obligados a presentar el dictamen fiscal. Hay una muy particular que en lo personal sí coincido con el efecto recaudatorio, y es precisamente incluir por primera ocasión en un ámbito normativo la facultad a la autoridad fiscal, que implica que el contribuyente, previo a determinados actos, sea verificado, y posteriormente señalaré a qué me refiero en el contexto de lo que es el impuesto a los sorteos y demás eventos. Se adiciona el cobro de derechos por registro como perito evaluador independiente. Bueno, después de haber escuchado al doctor Herrera, creo que no nos cabe duda que se va a requerir en mayor medida, los servicios de los peritos evaluadores, y bueno, una forma de captar recursos es precisamente fijando el pago de derechos por el registro. Particularmente me llama la atención cómo todos los supuestos que otorgaban el beneficio como tal de la reducción del 100% han sido disminuidos al 80% intentando recaudar ese 20%. Otras de las justificaciones con un afán recaudatorio precisamente son las medidas parafiscales o extrafiscales, y entre ellas se establece que en un afán de búsqueda de protección del medio ambiente se den reducciones fiscales a aquellos empresarios o instituciones que lleven a cabo programas comprobables de mejoramiento de condiciones ambientales. La tercera y última justificación es la eficiencia financiera, y en este caso vemos cómo las dependencias, los órganos desconcentrados, hace referencia incluso a delegaciones y entidades que no cubren la totalidad de sus obligaciones, que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente, deberán presentar a la Secretaría de Finanzas un programa para el cumplimiento del pago. Analizado en un contexto estas justificaciones, vamos ahora sí a ahondar en algunas figuras meramente tributarias o adoptadas al ámbito tributario. La primera de ellas, que sufre una modificación y va a ser una modificación obligada, es la institución de la prescripción. Para ello debemos de tener claro que el desarrollo esta figura surge y se desarrolla en el ámbito civil. El artículo 1135 del Código Civil Federal ya nos define que es un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones. La primera se conoce como prescripción positiva y la segunda como prescripción negativa. Es esta segunda la que se atrae, se adecúa y tiene una gestación propia en el ámbito tributario. No debemos de perder de vista que como punto común de ambas instituciones, la prescripción negativa siempre va a motivar la extinción de un derecho por permanecer inactivo. Precisamente su justificación o fundamento lo encuentra en esa protección que se va a evitar de aquellos derechos que no son ejercitados por su titular, pero a su vez tampoco son reconocidos por el obligado. Atraída al ámbito tributario, en el ámbito federal encontramos una norma más completa
a diferencia de la que se contiene en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Primero, es muy claro que el Código Fiscal hace referencia a la extinción del crédito fiscal por el transcurso del tiempo, por un periodo de 5 años. Por crédito fiscal, si bien es la cantidad líquida y exigible, para efectos de la prescripción debemos entender en su conjunto que conlleva lo que se conoce como deuda tributaria por el aspecto de la cuota y de los accesorios legales. Si abarca la deuda tributaria como tal, implica que lo que se está extinguiendo por el transcurso del tiempo es la obligación de pago, la obligación tributaria. Siempre se van a requerir dos elementos para que opere la prescripción. El primero, como señalaba, la ausencia de actuación de las partes, y el segundo, el transcurso del tiempo. Es una norma más completa que el Código Financiero, ya que en la misma se conjuntan o contiene tanto los supuestos de interrupción como de suspensión. Ahora explicaré lo que es la materia de la figura en el ámbito local. Para entender por qué es una modificación obligada, tenemos que revisar el artículo 3º transitorio que fue publicado en mayo de 2000, en el cual se establecía que el término de prescripción sería de 3 años, pero con una entrada en vigor a partir del 1 de 2008. Y ahí surge la modificación obligada, toda vez que en un afán el legislador tributario de conservar la armonía legislativa por los términos con que cuenta la autoridad para ejercitar sus facultades de fiscalización, de gestión, a través de esta reforma deroga precisamente el artículo 3º transitorio, modifica el texto vigente hasta diciembre de 2007 para quedar establecido que el término de prescripción es de 5 años. El supuesto particular, y el que más me ha llamado la atención, es que precisamente en esta norma solo hace referencia a supuestos de interrupción. No debemos de olvidar que las características entre el supuesto de interrupción y de suspensión precisamente estriba en que la interrupción se va a ocasionar por cada gestión de cobro. En palabras coloquiales sería borrón y cuenta nueva, a diferencia de la suspensión. En la suspensión, como tal, se obedece a la existencia de algún obstáculo que impide el ejercicio del derecho. El único supuesto que contiene la norma, y si lo vemos claramente en el 146 del Código Fiscal, es precisamente el que se refiere a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. Salvo ese, todas las gestiones o requerimientos de cobro lo que conllevan son supuestos de interrupción. Si me regreso una lámina, podemos observar cómo el texto vigente en ningún momento hace referencia a estos supuestos de suspensión. Ahora bien, respecto al impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, el cual se encuentra contenido en los artículos 167 a 177. Creo que lo que debemos de destacar en la modificación, en la adición que sufre el artículo 174 en su fracción séptima, es precisamente que el legislador tributario, y es el legislador tributario del Distrito Federal, frente a los de las distintas entidades federativas, quien por primera ocasión, y en ese afán recaudatorio, reconoce o va a reconocer los sistemas electrónicos que en la actualidad son los que operan, bien sea para todo este tipo de sorteos o juegos, como inclusive los de espectáculos públicos.
¿Qué sucedía? Que en la medida que no se da el reconocimiento a la posibilidad de que operen este tipo de empresas a través de sistemas electrónicos de control, frenaba la operación de las mismas, porque hasta antes se requería de la previa verificación de los boletos por parte de la autoridad. Y es curioso, pero la misma autoridad, a través de un permiso, eliminaba la obligación de una norma, con la finalidad de que operaran este tipo de empresas, buscando la recaudación. Si observamos la tasa del impuesto sobre espectáculos públicos, es el 8% de la venta del boleto. No es nada despreciable tratándose del Distrito Federal y por la característica de contener un auditorio nacional y todos los teatros que permiten este tipo de eventos. Como vemos, finalmente el legislador tributario se adecúa a todas las técnicas o métodos que no había querido considerar, y esperemos que esta misma situación se adopte o sea adecuada por las distintas legislaturas de los estados. Ahora, dejando al margen lo que es la modificación meramente de la norma, creo que resulta de todos interesante conocer un criterio aislado, criterio judicial, que desde mi perspectiva es relevante. Y bueno, después de haber precedido la ponencia del doctor Herreguerena, creo que va a tener más sentido. Finalmente, el legislador, en un afán de justicia o por adecuar la norma a los principios de justicia tributaria, decide, si hablamos del impuesto predial, derogar una disposición. Y ahora podrán observar cómo, finalmente, un tribunal colegiado resuelve la inconstitucionalidad del impuesto sobre adquisición de inmuebles. En principio, este impuesto se dirige a todas las personas físicas y morales que adquieran inmuebles en el ámbito de aplicación de la norma, en el Distrito Federal. Y el artículo 137 nos define qué se entiende por adquisición. Y al estudiar la primera fracción y el párrafo primero del artículo 137, podemos observar que es una norma compleja que regula distintos supuestos. Por una parte, hace referencia a quienes van a ser sujetos obligados por la enajenación que realizan, o la adquisición que llevan a cabo. Pero a su vez plantea un supuesto de excepción. Esto es que en términos del artículo 134 que contiene el supuesto normativo, los sujetos pasivos van a estar obligados al pago, pero por una consideración especial el propio legislador los exenta y genera este supuesto de excepción. Y es compleja porque precisamente da además de los primeros supuestos, dos particulares. El que se refiere a aquellas personas que constituyan una sociedad conyugal, o bien, un segundo supuesto, de exención para quienes la liquiden. En ningún momento, y regresando a los principios de justicia tributaria, principalmente al de equidad tributaria, es necesario que el legislador proporcione la causa objetiva y razonable que va a brindar ese trato diferenciado. Para el supuesto contenido en ese párrafo primero respecto a los supuestos de exención, como tal, no se contienen. Haciendo un estudio del por qué podría darse el supuesto de exención a la sociedad conyugal, vemos que el legislador se sustenta primero en algunos precedentes. Señalo dos contradicciones de tesis en este momento, la 4/2006, en donde es importante, ya que nos grava, define el objeto a gravar y hace referencia a un hecho específico,
es un impuesto al patrimonio, y la actividad pues es evidentemente la adquisición del bien inmueble. La segunda, que también es una contradicción de tesis, ya nos hace referencia precisamente al artículo 137, en donde pues se aclara en un momento dado el hecho de que este precepto legal contiene un supuesto general y diversos específicos. ¿Por qué no es inconstitucional por el primer supuesto de excepción, que es aquellas personas que adquieran un bien inmueble por el hecho de constituir una sociedad conyugal? Lo justifica con el señalamiento de que la sociedad conyugal en la sociedad conyugal no se adquiere en lo individual el libre ejercicio del dominio del bien que se aporta. En la medida que no es determinable, no se puede precisar quién adquiere en un momento dado en demasía frente a la parte que aporta, y la justificación que permite contener un supuesto apegado a principios de justicia tributaria, por otra parte, evidencia la inconstitucionalidad del supuesto respecto a la liquidación de la sociedad conyugal. Porque precisamente la violación encuentra su justificación en el hecho de que los contribuyentes del impuesto que adquieran bienes inmuebles por sociedad conyugal, al momento de liquidarla, se tiene que definir cuál de los dos adquiere precisamente un porcentaje de ese bien inmueble, o lo adquiere en demasía, como lo señala la justificación. Al no contener ninguna razón o causa objetiva que justifique el supuesto exención, se ha determinado la inequidad del supuesto normativo. Pudiéramos llegar al extremo de estar formando sociedades conyugales para transmitir la propiedad, o para que alguna de las partes adquiriera la propiedad de un bien inmueble, para estar cayendo en este supuesto de exención. Y en una finalidad de evitar estos planteamientos, se declara la inconstitucionalidad. Para terminar, a mí me gustaría solo hacer una reflexión, y es que si el legislador tributario en el ámbito local lo que busca, y bueno, ya vimos con la mesa que nos precedió que también a nivel federal, la finalidad primaria es obtener o ampliar la recaudación, considero que pueden llegar a perder mayores cantidades por una inadecuación de los supuestos normativos a la realidad o a los casos que han sido resueltos, porque si vemos la ley de ingresos, la cantidad que se proyecta o que pretenden recaudar por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles, seguramente será mayor que el incremento que genera el aumento de tarifas al agua o cualquier otra disposición aisladamente, no en conjunto. Creo que el legislador, el primer actuar que debe llevar a cabo, precisamente debe de ser la modificación de aquellos supuestos normativos que ya han sido evidenciados de violación a algunos de los principios tributarios, para que posteriormente a ello, las reformas, modificaciones, adiciones, adecuaciones, lo que desee llevar a cabo, pues vamos, lo pueda también ejecutar. Y creo que en la actualidad es de suma importancia que el legislador vaya de la mano del Poder Judicial para que no se esté dando esta pugna constante. Por último, solo me resta agradecer su asistencia, su atención. De mi parte es todo. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Ibarra, igualmente por apegarse al tiempo. Y resta dar la palabra al tercero y último ponente, no solo de esta mesa, sino de este seminario,
es el maestro Rafael Coello Cetina. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y autor del libro titulado El amparo contra leyes tributarias autoaplicativas. Sin más preámbulo, dejamos en el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Por principio, agradezco al Instituto la invitación para poder participar. Por supuesto, a la doctora Gabriela Ríos Granados, quien me permite compartir algunas reflexiones con ustedes y con mis compañeros destacados de esta mesa. Yo voy a hacer referencia a 3 o 4 preceptos del Código Financiero del Distrito Federal que fueron objeto de reforma, pero nos van a servir para realizar una reflexión constitucional que estimo de gran relevancia. Como hemos advertido, en la mayoría de estas mesas que nos han ocupado el día de hoy, se ha hecho referencia a la constitucionalidad de los tributos. No simplemente estamos analizando el alcance de estas normas, sino que en todo momento nos preocupamos por su apego o no a la norma fundamental. En ese tenor, tenemos que hacer referencia a los principios de justicia tributaria, establecidos en la fracción 4ª del artículo 31 constitucional. Y un tema de gran relevancia es determinar qué prestaciones patrimoniales públicas que debemos pagar los gobernados se van a regir por esos principios. Vamos a ver cómo, partiendo del artículo 316 del Código Financiero, que fue objeto de una reforma sencilla, pero que nos permite hablar de la relevancia de este 316, vinculado con el 32 del propio Código, que nos define lo que son los aprovechamientos, pues nos va a llevar a una reflexión importante sobre si existe o no un concepto constitucional de tributo y sobre si el legislador puede, a su gusto, a su capricho, a su arbitrio, determinar qué prestaciones son tributos y cuáles no. Como bien sabemos, la jurisprudencia nos dice, y el legislador lo toma muy en cuenta, los aprovechamientos no son tributos, no son contribuciones y por ende no se rigen por los principios de justicia tributaria. Esto en muchas ocasiones lo ha aprovechado el legislador para crear prestaciones patrimoniales o para regular prestaciones que anteriormente denominaba como derechos o como impuestos, sacarlas de ese ámbito por el simple cambio de nombre y ahora denominarlas como aprovechamientos y con eso buscar librar el control al que se someten esas prestaciones en virtud del 31 fracción 4ª. ¿Qué es lo que nos dice este artículo 316 del Código Financiero? Nos dice que los concesionarios o permisionarios de uso de bienes del dominio público del Distrito Federal o de la prestación de servicios públicos deberán cubrir las contraprestaciones en favor de la entidad que otorgue el permiso o título de concesión respectivo. Hasta ahí es una cuestión, incluso yo hablaría de carácter administrativo. ¿Y dónde entra lo tributario? Nos dice, esas contraprestaciones tendrán naturaleza jurídica de aprovechamientos, es decir, la contraprestación que le pague un gobernado al Distrito Federal por obtener un acto permisivo, bien sea una concesión, un permiso, que lo faculte para utilizar un bien del dominio público, según este precepto es un aprovechamiento. Y cosa curiosa nos dice a continuación, salvo en aquellos casos en que las disposiciones legales aplicables denominen a tales prestaciones como derechos. ¿Qué quiere decir? Que el legislador estima que él puede libremente determinar cuándo la prestación respectiva se sujeta al 31 fracción 4ª y cuándo no. Esto pues viene a generarnos una gran inquietud. ¿Es válido? ¿El legislador puede libremente determinar qué es tributo y qué no es tributo? Aquí debo decirles que la Suprema Corte ha venido avanzando en las últimas 2 décadas, configurando un concepto constitucional de tributo, determinando cuáles son los atributos, los rasgos que distinguen a las prestaciones patrimoniales públicas que se van a someter al 31 fracción 4ª.
Por eso hay una jurisprudencia de la segunda sala que nos dice, para analizar la validez de esas prestaciones, de las normas que regulan esas prestaciones, lo relevante no es el nombre que les dé el legislador, lo relevante es su naturaleza, y hay que entonces fijar cuáles son los atributos propios de una contribución. De un análisis sistemático de la Constitución se ha sostenido que esos atributos son, primero, el que se trata de prestaciones patrimoniales, no hay duda que es una prestación patrimonial. Segundo, son establecidas unilateralmente por el Estado, no participa la voluntad de los gobernados en la creación del supuesto normativo. Tercer elemento, que es el que va a ser relevante para esta norma, son de carácter coactivo. Ya veremos con detenimiento qué implica el que sea coactivo el tributo. Cuarto elemento, recaen sobre una manifestación de capacidad económica. Prestación patrimonial que se genera en virtud de una manifestación de capacidad económica, muy probablemente es un tributo, porque hay que reunir los 6 rasgos a los que me referiré. Llevamos entonces 4. El quinto, son prestaciones destinadas a financiar necesidades públicas. De una u otra manera se establece esa prestación patrimonial para solventar los gastos que va a enfrentar el Estado. Y sexto, no derivan de un acto ilícito. En sí mismo el tributo no tiene su origen en la conducta ilícita. Tratándose del rasgo de la coactividad, es sobre el que hay que poner especial énfasis. ¿En qué consiste la coactividad? Bueno, aquí debemos distinguir entre los tributos llamados no vinculados a una conducta del Estado, como es el caso de los impuestos, donde se generan con independencia de que el Estado realice alguna conducta, no hay esa vinculación, basta que se realice la respectiva conducta agravada. Debemos distinguir estos entonces de los tributos vinculados a alguna conducta del Estado, como puede ser el que otorgue un acto permisivo o el que otorgue un servicio público. Son esos los tributos vinculados. En el caso de los no vinculados, la coactividad se da por el hecho de que el gobernado, al ubicarse en el supuesto de hecho que genera la obligación tributaria, necesaria y forzosamente tendrá que realizar el pago correspondiente. Al ubicarse en ese supuesto de hecho, por supuesto, si no se dan algún beneficio tributario en sus diversas especies. Pero el simple hecho de que se ubique en el supuesto normativo le genera la obligación. En el caso de los tributos no vinculados, ¿cuándo podemos hablar, de los tributos vinculados con alguna conducta del Estado, cuándo podemos hablar de la coactividad de la prestación patrimonial? Esto debo reconocer, debo señalarlo, que se ha tomado de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. ¿Qué nos dice la jurisprudencia de aquel tribunal? Se va a dar este rasgo de coactividad en ese tipo de tributos cuando el gobernado no tiene la posibilidad de elegir qué sujeto de derecho le va a otorgar el servicio respectivo o le va a otorgar el permiso, la concesión, para poder realizar una determinada actividad. Es coactivo en la medida en que no hay posibilidad de elegir, de ir con otro sujeto de derecho que nos preste un servicio. Si el servicio solamente nos lo puede prestar el Estado, la contraprestación que se genera se da en un ámbito de coactividad y por ende estamos en presencia de un tributo. Si una actividad que queremos realizar requiere de un acto permisivo que únicamente el Estado nos lo puede otorgar, se da también ese rasgo de coactividad. Entonces, ¿qué sucede en el caso de las contraprestaciones por recibir un acto permisivo para realizar un uso especial de un bien del dominio público, un aprovechamiento de un bien del dominio público? Pues la regla general es que estaremos en presencia de contribuciones donde se reúne esa característica de la coactividad. No tiene el gobernado la opción de ir con otro sujeto de derecho y decirle, por favor, permíteme que yo realice esta actividad, que yo utilice este bien del dominio público. De ahí que el criterio jurisprudencial que va avanzando da lugar a considerar que este tipo de contraprestaciones necesariamente deben ser derechos, en principio, necesariamente deben ser derechos
por aprovechamiento de bienes del dominio público. No es entonces muy atinado que el legislador utilice este tipo de fórmulas donde nos dice, pues será aprovechamiento derecho según lo vaya yo determinando en cada norma. No es muy afortunado, ¿y por qué no? Pues porque va a generar una serie de consecuencias negativas. ¿Cuáles son esas consecuencias de que el legislador estime todavía, al día de hoy, que puede libremente determinar la naturaleza de las prestaciones patrimoniales? La primera consecuencia que debe decirse es que puede dar lugar a que la configuración que realice del respectivo hecho imponible, la forma en que regule la base gravable y el hecho imponible sean incongruentes, y por ende que pueda dar lugar a que se declare su inconstitucionalidad. Pero ¿cuál es la principal consecuencia? Que consideró el legislador que no eran tributos, pero si se impugna su validez, se van a analizar como tributos y se van a someter al tamiz del artículo 31, fracción cuarta. Entonces, este es un problema que genera el artículo 316. Y vean ustedes, por ejemplo, lo que pasa con el 320. El 320 del Código Financiero nos dice que la Secretaría de Finanzas podrá fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público. ¿Qué sucede aquí? Que desde la ley se permite a una autoridad administrativa a que modifique las cuotas a pagar. Y si se trata de tributos, pues ya saben ustedes cuál será la consecuencia, yo no lo he dicho, simplemente con la jurisprudencia de legalidad tributaria a la que se hizo referencia, ahí pueden ustedes advertir lo que le sucederá a todas esas contribuciones. Entonces ahí hay un problema fuerte que debe ser materia de reflexión por el legislador. Vemos cómo en algunos estados se ha avanzado y en algunos estados de la República estas contraprestaciones siempre serán derechos. En otras todavía encontramos casos donde el Código Estatal las considera como derechos y el propio legislador que expide la legislación municipal las considera aprovechamientos. Situaciones de ese tipo vemos que implican que se requiere una mayor difusión de estos criterios jurisprudenciales y también que desde el propio legislador federal adopte este criterio, porque si vamos a la Ley Federal de Derechos, ahí nos dice también que serán derechos los que así disponga el legislador y los otros serán productos, tarifas o cualquier otro nombre que se le vaya ocurriendo. ¿Qué problemas han suscitado también a consecuencia de esta incorrecta denominación? Y aquí vamos a otro artículo que fue materia de reforma. Recuerden ustedes los artículos 318 y 319. Son muy curiosas estas prestaciones patrimoniales reguladas aquí. Nos dice el 318, las personas físicas y morales que construyan desarrollos habitacionales de más de 20 viviendas deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente, a razón de, subió a 30 pesos por metro cuadrado de construcción. Pues por cada metro cuadrado de construcción se tendrá que pagar 30 pesos. Y nos dice el legislador que es un aprovechamiento. Aquí los tribunales colegiados de circuito ya, desde algunos años atrás, hace 2 años más o menos, entraron en contradicción, porque para algunos se trataba de un derecho por servicios, para otros de un aprovechamiento y para otros de un impuesto. Unos sí lo sometían al 31 fracción cuarta, otros no. Finalmente, ¿qué nos dijo la Suprema Corte? Nos dijo, bueno, aquí se trata de prestaciones patrimoniales que no están vinculadas a un acto del Estado. Es decir, no se va a solicitar algún permiso al Estado que dé lugar a este pago. Basta que se construyan estos desarrollos habitacionales de más de 20 viviendas para que surja la obligación de pago. Y al no ser vinculado, determinó la segunda sala, por mayoría de 3 votos contra 2, que se trata de un impuesto y por ende que se rige por los principios de justicia tributaria. Tanto este 318 como el 319, que es más o menos parecido, con la particularidad de que aquí
es para aquellas personas que realicen obras o construcciones de más de 200 metros cuadrados. Y aquí se establecen diferentes zonas, me parece son 3 zonas, y en cada zona hay una cuota diferente por metro cuadrado de construcción, dependiendo de si es para uso habitacional, para otro uso, o si son estaciones de servicio. Me imagino que se refiere a gasolineras. Y aquí, pues también vino el problema de la constitucionalidad de este 319. Ya sometido al 31 fracción cuarta, pues la Suprema Corte determinó también en una contradicción de tesis que este 319 viola el principio de legalidad tributaria. ¿Por qué? Porque nos dice que va a haber 3 diferentes zonas, pero en ningún lado de la ley nos dice cómo se determinan las zonas. No se sabe cómo la autoridad administrativa determina quién se ubica en la zona 1, 2 o 3. Curiosamente, si ustedes ven esa jurisprudencia, nos dice que el efecto del amparo será que queden todos incluidos en la zona 1. Eso hay algo curioso y que pudiera ser materia de debate, si no está viciado todo el sistema y el efecto del amparo debería ser que no se pagara. Pero eso porque se trató de un problema de legalidad. Debo decirles que para este ejercicio solamente se incrementaron los montos de las cuotas, pero aquí no se tomó en cuenta la jurisprudencia como sucedió en el caso del predial. Aquí se mantuvo el sistema. Se mantuvo el sistema y ¿sobre qué podría reflexionarse? No solamente se puede plantear una violación al principio de legalidad tributaria, también pudiera haber alguna violación al principio de equidad tributaria. ¿Y qué pudiéramos decir en cuanto a equidad? Si hablamos del 318, por ejemplo, alguien pudiera reflexionar, que nos dice que solamente los desarrollos habitacionales mayores a 20 viviendas van a pagar este tributo en función del número de metros cuadrados de construcción. ¿Qué sucede con este sistema? Que pues podemos tener desarrollos habitacionales de 19 viviendas con una cantidad de metros cuadrados tremenda y no van a tener que pagar este impuesto. En cambio, el que tiene 20 podrá tener un número inferior, mucho más bajo de metros cuadrados, y sí va a tener que pagar. Aquí vemos que el sistema no es ni proporcional ni equitativo. No se está atendiendo a la capacidad contributiva que se pretendió gravar. Entonces, aquí no cabe la menor duda de que podría alguien sostener que estamos en presencia de un sistema desproporcional e inequitativo en el caso del 318. En el caso del 319, recuerden que nos dice que son construcciones de más de 200 metros cuadrados y pagarán en función del número de metros. Fíjense cómo en el 318 era por el número de viviendas, pero se paga en función del número de metros cuadrados. Aquí hay un poco más de congruencia porque se atiende al número de metros cuadrados que se construyan y se va a pagar por metro cuadrado. Pero, ¿qué podría sostenerse también? Que al establecerse diferentes zonas por el legislador, las 3 zonas que mencionábamos, bueno, no hay justificación alguna para que los de la zona 3 deban pagar más que los de la zona 1 o los de la zona 2. Y aquí sí pareciera que el sistema estaría todo viciado, las 3 fracciones, y sería más cuestionable el que se otorgara el amparo para el efecto de que todos quedaran en la fracción primera, al estar viciado en su conjunto las 3 fracciones. Pero bueno, eso es discutible. Habrá quien pueda sostener exactamente lo contrario con otros argumentos. Otro de estos llamados aprovechamientos sobre el cual vale la pena reflexionar está en el 319A. ¿Qué nos dice este 319A? Bueno, se trata de un aprovechamiento que pagarán las personas físicas o morales que construyan nuevos desarrollos urbanos, nuevas edificaciones, cualquier edificación, que requiera nuevas conexiones de agua y drenaje o ampliaciones. Aquí pagarán una cuota de 112 pesos por cada metro de construcción. Aquí también se incrementó la cuota. Y nos dice para qué va a ser, cuál va a ser el destino de estos recursos, para que el sistema de aguas realice obras para prestar servicios relacionados con la red hidráulica. Curiosamente aquí el legislador incluso señala
cuál va a ser el destino de los recursos, lo que normalmente no realiza, pero nos dice qué genera el pago, es decir, el que se requiera de una conexión al sistema de agua potable, y nos dice que esto va a dar lugar a que por cada metro de construcción se pague una cuota de 112 pesos. Aquí, ¿qué es lo que nos puede mover a reflexión? Primero, si estamos o no en presencia de un tributo. Lo cierto es que se trata de una prestación patrimonial que es unilateral porque es establecida por el Estado, por el legislador, impone la contribución, es coactiva porque el gobernado no tiene para dónde hacerse, basta que se ubique en el supuesto de hecho que es requerir de una conexión. Aquí fíjense cómo parece que si hay una vinculación, se requiere de un servicio del Estado. Pero alguien podría decir, vayan a ver el artículo 202 del Código Financiero y ahí ya van a encontrar unos derechos por el servicio de conexión, que también se incrementaron las cuotas de esos derechos. Pero ese es el derecho por conexión a la red. Y parece que está grabando lo mismo, el mismo servicio, porque aquí, a mi forma de ver, sí existe esa vinculación. Y creo yo que en este caso no estamos en presencia de un impuesto. Me parece que esta vinculación sí nos da lugar a considerar que estamos en presencia de un derecho por servicio. El hecho de que ya exista uno en el 202 y ahora aquí tengamos otro disfrazado de aprovechamiento, pues no permite desconocer que es una contribución de esas llamadas tasas en otras latitudes. Si lo consideramos que es un derecho, sabemos que la jurisprudencia nos dice que para que sean proporcionales los sistemas que rigen la determinación de estos tributos, es necesario que exista una relación entre el costo del servicio y lo que se va a pagar. Y para ello es necesario que la cuota respectiva se vaya incrementando conforme mayor sea el costo del servicio. Pero si la base, el parámetro para medir la base, introduce elementos ajenos, como puede ser el número de metros cuadrados de construcción, lo que no guarda relación alguna con el costo que representa para el Estado realizar la conexión al sistema de agua potable, pues estaremos en presencia, si fuera así, de un derecho desproporcional, atendiendo a lo que nos dice la jurisprudencia. Otros nos podrían decir, no, mira, no está vinculado, no está tan vinculado porque el hecho de que se conecte a la red no está condicionado a que haga este pago. Eso está condicionado al pago del 202, basta con que haga ese pago, lo van a conectar, pero también surgió su obligación que puede cumplirla después de pagar este aprovechamiento. Entonces dirán, es un impuesto. Siendo un impuesto, pues también hay que reflexionar sobre si el número de metros cuadrados de construcción guarda relación alguna con el parámetro indicativo de capacidad contributiva, que es el requerir una nueva conexión de agua y de drenaje o una ampliación. Aquí yo creo que esto pues se vuelve bastante debatible. Considero yo que si fuera un impuesto difícilmente podría sostenerse que hay una congruencia entre el parámetro para medir la base, que es el número de metros cuadrados, y la conducta que va a generar la obligación de pago. Porque a pesar de que se requiera o se vaya a realizar la misma actividad, que es requerir esa conexión, se va a pagar un monto diferente en función del número de metros cuadrados de la construcción. Es debatible, amerita una reflexión muy detenida. Hay otros aprovechamientos previstos en el Código Financiero que fueron objeto de modificación, por ejemplo el 323. El 323 también denomina como aprovechamiento la contraprestación que se va a generar por el uso de los bienes muebles e inmuebles de los llamados centros de transferencia modal, que no son más que los paraderos del servicio de transporte público. Entonces, por cada unidad que se tenga permiso para introducir estos paraderos, habrá un pago que se tiene que realizar. Ese pago se incrementó también en este año. ¿Y cuánto es? 140 pesos mensuales por cada unidad, pero curiosamente aquí nos dice por el aprovechamiento de bienes muebles
e inmuebles que se ubiquen en el paradero respectivo. Siendo muy rigoristas, podría decirse qué relación guarda el número de unidades con un aprovechamiento de bienes muebles. Siendo muy rigorista, con inmuebles no hay duda por el espacio que se ocupa, pero por muebles puede ser discutible. Sin embargo, pues esto sería llevar al extremo la exigencia de la proporcionalidad en los derechos por aprovechamiento de bienes del dominio público. Recuerden por ahí que se declaró inconstitucional un derecho federal tratándose del aprovechamiento de aguas nacionales, donde se decía que si un gobernado tenía una concesión por un número determinado de metros cúbicos de agua y solamente utilizaba una parte de ellos, por aquella que no hubiera utilizado también tendría que pagar derechos, un 30% de la cuota para lo que se hubiera utilizado. Lo que la Suprema Corte dijo, eso es desproporcional. Solamente se puede generar esa obligación de pago si se explota, si se aprovecha el bien respectivo del dominio público. Finalmente, en relación con estos aspectos de constitucionalidad que se han comentado, me llamó mucho la atención el tema de los valores unitarios. Y efectivamente, tratándose del impuesto predial, efectivamente es la Asamblea Legislativa la que al final del día los fija. Puede ser que haya presentado la propuesta a la autoridad que ni exista en los reglamentos y en las leyes orgánicas respectivas, pero lo cierto es que el órgano legislativo los hizo suyos. Los hizo suyos y no tenemos criterios al día de hoy que nos digan que se puede plantear la desproporcionalidad de los valores unitarios adoptados por la Asamblea porque no correspondan a un valor de mercado. Entonces no cabe duda que estos amparos que vengan contra el impuesto predial van a dar lugar a que se fijen criterios muy novedosos. Se va a tener que analizar si, sobre pretexto de un juicio de proporcionalidad, puede un tribunal constitucional analizar si ese valor unitario corresponde o no a la realidad. También habría que ver, no hay que desconocerlo, que existen algunos valores catastrales de algunos predios que no corresponden a la realidad. Porque vemos que gente que se está doliendo tiene valores catastrales de 50,000, de 100,000 pesos del inmueble, cuando tiene una gran cantidad de metros cuadrados. Entonces habrá que ver cuál es el riesgo también de ir por el avalúo, porque el avalúo puede subir y que paguen más de lo que deriva de estas tablas de valores unitarios. Entonces, cuando analizamos estos problemas de justicia tributaria, hay que ponernos no solamente del lado del contribuyente, hay que tener una visión equilibrada y ver que también se tiene que contribuir de manera proporcional a la riqueza que se posee. Yo espero que estas breves reflexiones les hayan sido de utilidad. Les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias. Vamos con la sesión de preguntas. Es la primera, no sé si hay más, nada más tengo una pregunta, y es para nuestro primer ponente. Dice, si durante la vigencia del factor 10 se pagó el impuesto predial, ¿se podría considerar como pago de lo indebido y pedir su devolución? En estricto sentido, sí. Sin embargo, ya tenemos una experiencia en este sentido en materia de impuesto al activo. Si ustedes recuerdan, cuando se emitió la jurisprudencia de impuesto al activo, en donde se declaraba inconstitucional la prohibición de restar deuda del sistema financiero, esto provocó que en muchas ocasiones, cuando los contribuyentes presentaban declaraciones complementarias y solicitaban su devolución, con base en la jurisprudencia que ya se había declarado inconstitucional, el criterio que se utilizó por parte de la Corte para evitar este cúmulo de devoluciones fue un criterio que desde mi muy personal punto de vista no obedece mucho a los efectos propiamente del amparo, porque fue como si la declaratoria del amparo tuviera una vigencia no a partir de que se emitió la ley, sino a partir del primer acto de aplicación que consideraba que era la solicitud de la devolución. Entonces la Corte lo que estableció es: si tienes derecho a la devolución por aquellas cantidades que hayas pagado con posterioridad al primer acto de aplicación que te generó el amparo.
Esto es, las cantidades que pagaste con anterioridad no tienes derecho a pedir la devolución. Y así se resolvió y desgraciadamente para efectos de impact por lo menos no procedieron las devoluciones. Mucho me temo que va a pasar lo mismo con impuesto predial factor 10. Como caso curioso hay un transitorio, que desgraciadamente no traigo el número, pero no son muchos transitorios los que deben de revisar. Si hay un transitorio que da una directriz a la autoridad que cuando haga revisiones, ¿sí?, de ejercicios anteriores, no utilice el factor 10 en la liquidación. O sea, volvemos un poquito a la cultura del no pago, no la aplicación de la norma. Esto es, si no me aplicaste el 10, como era inconstitucional, aunque no te lo puedo devolver, no te voy a liquidar sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que es lo máximo que se puede invocar, más que obtener devoluciones. Devoluciones, por ese criterio de la Corte, yo creo que no se van a poder obtener. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Miguel Herreguerena. Me piden que les avise que las respectivas constancias de asistencia serán entregadas únicamente el día de hoy a las personas que vengan del interior de la República, quienes deberán pasar a recogerla a la Secretaría Académica. El resto podrá recogerlo a lo largo de esta semana. Dicho lo cual, nada más resta agradecerles su asistencia a este día maratónico de tantas mesas y tantos ponentes, por su paciencia, su atención y bueno, pues en nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, muchísimas gracias. Maratónico, pues mi amiga me pide de cómo voy a